Bien, muchas gracias, Bea. Una interesante actividad de la que también incluso se ha anunciado la participación de por ejemplo, la ministra de Industria y la vicecanciller de la República. Volvemos contigo más adelante. Ahora es con muchísimo gusto que vamos a comenzar a charlar con el señor ministro de Educación y Cultura, el profesor José Carlos Maía. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, Bienvenido. a pocas horas del arranque del ciclo lectivo, un nuevo año escolar liceal, que a grandes rasgos, ¿cómo está? ¿Cómo la ve? Bueno, lo veo bien en términos que se están dando todos los pasos para que el comienzo de clase sea bueno. Por lo que he estado hablando con el presidente, el director de la ANEP, Pablo Cayani, el 90% de las horas y un poquito más promedialmente han sido asignadas. Por lo tanto, siempre va a pasar que haya algunas zonas donde no tenés cobertura o faltan, pero la aspiración que tenemos es tener un comienzo de años ordenado y que la gente empieza con las escuelas, la SUTU y los liceos funcionando. ¿Hay algún elemento en particular que le esté preocupando? ¿En qué sentido? En el sentido del arranque de las clases, que le esté generando... Bueno, básicamente te diría que esté todo en marcha y que, bueno, podamos ver que las cosas funcionan. Esas son lo primero, porque, no sé, yo en este caso me pongo sobre todo en el rol de padre o madre, quien corresponde. Bueno, vos tenés una forma de un sistema de organización familiar, tenés las expectativas de la educación de tu hijo y aspiraje a que las cosas sucedan adecuadamente. Entonces, pensando desde ese lugar, que es el que entiendo tener que pensar, es decir, de los que aprenden y de sus familias, esa es el mayor seguimiento que pienso hacer y estar arriba. Claro, ministro, algunas veces ha pasado que algunas obras todavía en algunos centros educativos siguen en curso y eso a veces frena un poco el inicio de clases en ese lugar. ¿Tiene detectado alguna situación? No en particular, pero sí, que es como vos decís, sucede, porque, bueno, se entrega una hora tarde. Enero es un mes en que generalmente son las licencias de la educación, en que están muchos centros cerrados. Los primeros días también está la licencia de la construcción, entonces hay desfasajes. Pero, bueno, espero que sean los menos posibles y que eso sea el menor obstáculo para el comienzo de clases, que es un poco la expectativa que tenemos. El año pasado, a un año de asumir, teníamos, bueno, todo que venía de la administración anterior. Claro. Es lógico y está bien que suceda así, porque vos te cambiás de énfasis, ponés cosas distintas, pero lo general tiene que funcionar. Bien. La presencialidad es un tema que siempre genera mucha inquietud en las autoridades del anterior gobierno como en las actuales. Se ha anunciado que se va a ponerle foco, a hacerle un seguimiento a ese punto en este ciclo lectivo. ¿Qué medidas concretas se van a tomar en este 2026? Bueno, en primer lugar, empezamos en el 25 con eso. Se hizo, recordarán ustedes, una campaña de bien público con ese centro. También logramos que el apoyo del Plan Ceibal para dirigirnos directamente a las familias y eso ya generó una mejora en la presencia regular, asidua, constante de los estudiantes, porque no era que dejaba de estudiar y se iba, sino que faltaba mucho y a la larga de muchas faltas y eso tiene efecto en los aprendizajes. Entonces, dentro de las acciones de la ANEP está previsto hacer foco en esto. Hay instrumentos particularmente de la educación inicial y primaria que nos permiten apoyarse mucho en la que es la utilización del Plan Ceibal y las herramientas que este nos provee para llegar directamente a la familia, que los padres estén al tanto en tiempo de las ausencias parciales, pero sobre todo la toma de conciencia, porque a veces lo que pasa es, mira, te dicen, este mes mi hijo faltó 2 días, pero después vos sumás los 2 días por cada mes y en cada mes después te viene una gripe y estás a los 25 o 30 faltas a la carrera. Claro. Claro, sí. Entonces, creo que, bueno, desde ustedes, los medios, nosotros en cada nuestra familia, el Estado en su conjunto, tiene que hacer un esfuerzo de que para empezar a mejorar
un poco más la calidad de la educación, lo primero es estar en la clase. Bien. Ministro, sé que hay una comisión trabajando que está evaluando y viendo qué pasa en el mundo con respecto a la utilización de los teléfonos celulares en las diferentes aulas. Hay algunas experiencias que se están dando en algunos centros privados, también en algunos centros públicos, donde no es una prohibición, pero se invita a los estudiantes a dejarle el teléfono fuera del aula. ¿Usted personalmente tiene una posición tomada con respecto a eso, más allá de que viene trabajando esa comisión y evaluando los pros y los contras? A priori yo personalmente me inclino por una concepción reguladora y no prohibicionista. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, es buena cosa que los estudiantes tengan un dispositivo electrónico a los efectos de acceder a la información en tiempo real en un aula, ¿verdad? Eso no necesariamente tiene que ser su celular de uso cotidiano. Lo que sucede es que a las plataformas a las cuales se accede, incluso para aprender que los propios docentes y el sistema te pone a disposición, se llega a través de los dispositivos digitales de Ceibal, sí, pero también de estos. Entonces, me parece que hay que mirar con mucha atención la evidencia científica que vaya apareciendo en otros países, es decir, comparar. Y también en Uruguay hay un colegio privado, sí, de Ciudad de la Costa que está en eso, en Paysandú también. Sí. Me parece que el mejor camino es hacer experiencias piloto y después avanzar. ¿Y cómo lo regulamos? Bueno, eso tiene que ver mucho con la interacción del docente en el aula. Mira, yo tengo un ejemplo que me pasó hace años. Como tengo muchos años de recibido de profesor, en mi comienzo de didáctica, una tremenda docente que yo tuve mucho afecto, Carmen Tornaría. Carmen era mi profesora en didáctica. Entonces nos decía, mira, para que vayan calculando los años, me dijo, ustedes no luchen con la televisión. Tiene color, movimiento, esto. Utilícenla como herramienta para poder conectar con lo que los adolescentes trabajan. Bueno, imaginemos hoy que además vos, pongamos que tenés a un hijo en el sistema educativo a veces hasta 7 horas, que es lo más, ¿verdad? Sí. El resto del día, Uruguay tiene una conectividad comparativamente muy potente a otros países del mundo. Entonces, como están las cosas hoy, las personas, no solo los adolescentes, hay que preocuparse particularmente por niños y adolescentes, se conectan en cualquier lugar todo el tiempo. Entonces, yo creo mucho en que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero también nosotros, en nuestros hogares, tenemos un rol que es insustituible, que es intransferible. Y creo que trabajar en eso, en la conciencia social, en el rol que juegan las familias, como estén compuestas estas, es gran parte de la batalla. Profesor, el gobierno va a insistir con el proyecto de la Universidad de la Educación, pese a que no genera demasiado consenso a nivel político, incluso algunos técnicos que participaron en el gobierno pasado también la han criticado? Sí. ¿Por qué? Primero, porque creo que un objetivo central es mejorar la calidad de los aprendizajes en el Uruguay. Es decir, que la enseñanza mejore en contenidos y en calidad. Una parte de ello es mejorar cómo se forman los docentes. Yo creo que tenemos que animarnos a hacer cosas. Lo digo no desde el punto de vista del gobierno, sino en términos generales. A ver, cuando surgió la UTEC, tenía 44 alumnos el primer año. Hoy tiene miles. Y hubo un momento que el sistema político dijo, bueno, miremos más lejos de la reyerta cotidiana, de si se lo lleva el rédito político tal o cual partido, y pudo mirar un poquito más lejos. Y hoy todos nos sentimos digamos, parte de la construcción de tener una segunda universidad tecnológica en el interior. Entonces, si vos ya tenés presencia de formación docente en todo el país, tenés estudiantes, tenés docentes, y en el interior puede ser una de las pocas posibilidades que tu hijo se forme con formación académica en su territorio y obtenga un título universitario,
La pregunta es, ¿por qué no? Y lo digo de este lugar. Nosotros no planteamos que la oposición o quien fuere venga al pie con la propuesta, para decirlo con todas las letras, de la gobernanza que propone el Frente Amplio o el Poder Ejecutivo. Nosotros estamos dispuestos a conversar, como lo hicimos con la UTEC en otros tiempos, para llegar a acuerdos. O sea que están abiertos a esas modificaciones. Entonces, bueno, si yo le estoy diciendo a la sociedad en su conjunto, a la gente, que bueno, para llevar la Universidad de la Educación a todo el país, el gobierno está dispuesto a conversar de la gobernanza y llegar a acuerdos, y en el diseño del proyecto de ley y en la institucionalidad proyectada, tiene que haber razones que le expliquen a las personas en cualquier punto del país por qué, teniendo la disposición de acordar con todos, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, lo que ellos dicen, entre otras cosas, es que se debilita el fortalecimiento de la formación porque se la somete a un prolongado periodo de construcción, que introduce una fragmentación innecesaria en el sistema público, dispersa recursos humanos y financieros, entre otras cosas. ¿Qué quiere que le diga? No sé, yo respeto todos los argumentos, pero hace, no sé, 100 años casi que estamos en lo mismo. Entonces, es animarnos a dar un paso, porque, insisto, si está la infraestructura física, si están los docentes y están los estudiantes, entonces, si tenés los locales, ya, tenés los estudiantes que asisten y tenés los docentes que imparten clases, lo que tenés que es animarte y pensar más allá de lo diario en que podés crear una institución, una tercera universidad pública. ¿Quién se puede ver beneficiado con esto? Y yo no tengo ninguna duda, y lo pienso en particular por las personas en el interior profundo. Si vos vas, por ejemplo, al departamento de 33, para poner un solo ejemplo, bueno, tenés las carreras que la Universidad de la República pone con el CURE, que son determinadas. No tenés ninguna otra oferta universitaria ahí. En otros tenés eso y algunas carreras que la UTEC puede llevar. Entonces, en momentos en que la batalla por la inserción laboral de las personas y la competitividad que existe en el acceso al conocimiento, la titulación y demás, la importancia que tiene en el mundo que entramos, tener los recursos, tener todo lo que se tiene y la acumulación y no llevarlo adelante, y es tener, insisto, tener la disposición de llegar a acuerdos, debería, no sé, tener expectativa. Ministro, Sí. usted sabe que ayer estuvo en esa silla, ayer o anteayer, ni me acuerdo, el presidente del Instituto... Pasa eso, me pasa muy seguido. El Instituto de Ayer Colonización, estuvo el fue. presidente, fue ayer. Sí. Le preguntamos por el casco de María Dolores y él decía que está firme en que vaya, para que tenga un fin educativo. Y dice que lo va a pechar a usted y a Odone para ver si a través del Ministerio de Educación o la NEPCO dicen formar algo en el casco de María Dolores. Sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, cuando golpeé la puerta hablamos. Ajá. Me parece interesante, sí. Él dijo que hay diálogos en curso. Bueno, pero debe ser más con ANEP que con el Ministerio. Porque, a ver, estoy razonando en voz alta acá, en vivo con ustedes en la mañana en el 10. Si yo lo planteo desde el Ministerio de Educación, puedo tener algo de lo patrimonial, por decir algo, que tenemos en el Ministerio, o con algún servicio educativo o cultural que sí tenemos en el Ministerio de Educación y Cultura. Exacto. Hay que estar abierto a eso. Si podemos, digamos, aparte de la parte productiva, poner educación y darle un giro de ese lugar, fantástico. Bien. Le quiero preguntar también, ministro, en las últimas horas se dio un caso de una renuncia del director de radios del SECAN. ¿Cómo lo vio? Bueno, a ver, lo vi venir, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Sí, claro. ¿Venía pidiendo presupuesto? No, a ver, más que presupuesto, la cuestión tenía que ver con enfoques de los medios públicos y cuestiones personales. Básicamente esa es la nota que a mí me envió y que, bueno, a ver, Daniel es una persona excelente. O sea que no era tanto por dinero, sino por contenido. Por concepción, diría yo. Bien. Entonces, bueno, cuando eso sucede, él optó por dar un paso al costado, yo lo respeto, intenté que no sucediera, por supuesto, para
para dar ese paso, pero bueno, para que no lo diera, pero me parece absolutamente respetable que cuando él entiende, en este caso que fuera así, que lo hiciera. Y bueno, son cosas que suceden cuando tenés que administrar algo. ¿Le dolió la renuncia? Sí, en términos digamos, de lo humano. La entendí de lo racional. Me parece que bueno, que son cosas que suceden en la administración y se dio de una manera sana, en términos que no... sana en los términos de que, bueno, yo tengo un enfoque distinto, doy un paso al costado. ¿Y qué va a pasar con la dirección de las radios públicas? Se va a nombrar, supongo yo, un nuevo director, pero no va a haber más plata como reclamaba Ayala. Bueno, el presupuesto está agotado, veremos en rendición de cuentas cómo se gestiona ello, pero básicamente les diría que bueno, tenemos que tomarnos los tiempos para tener, digamos, para definir al respecto. Y en el mientras tanto, ¿quién va con...? El SECAM, la dirección... La propia dirección del SECAM. Exacto. ¿Usted está conforme cómo viene gestionándose o cómo viene la gestión del SECAM? Sí, claro. Sobre todo, a ver, lo que pasa, me resulta un tanto... Iba a decir la palabra incómodo, pero no sé si es. Claro. Pero estoy hablando de un canal y de las radios y lo digital. Voy a empezar por lo digital. Lo digital es un poco lo que hoy nos hace mirar lo que ustedes hacen un extracto de este programa y suben a las redes. Ahí se juega una parte del partido y ahí se está avanzando. En cuanto a las radios, se fue a los estudios originales que habían sido diseñados por otras administraciones para que fueran estudios de radio. Yo estoy de acuerdo con esa decisión. Está de acuerdo porque vio que Sotelo fue bastante crítico, ex director del SECAM, que había agrupado todo en un mismo edificio, en una misma institución, digamos, para compartir recursos humanos, entre otras cosas. Yo creo que, a ver, en un país que tenga un presupuesto distinto, vos podés pensar en algo que circule distinto. Lo que había son unos contenedores en los cuales los periodistas trabajaban en condiciones con las cuales no me parecían adecuadas. Hay un edificio en la Ciudad Vieja que están los estudios diseñados para radio. Bueno, se volvió ahí. Salió a hacerse coberturas en el interior del país con móviles y estuvo muy cerca de lo que pasa en la sociedad. Creo que es una muy buena cosa. En el canal, bueno, vamos por transmisión de un mundial. Estuvo presente el canal en lo que fueron las elecciones departamentales con una cobertura importante. Siempre es un rol distinto porque el perfil de los canales privados de aire tiene que ser distinto al canal público, son objetivos distintos, sí, claro. Pero uno apuesta a que en la gestión podamos tener la mejor calidad posible y ofrecer una diversidad que la gente yo creo que reclama y que es muy importante. Ministro, volviendo a los centros educativos, consultarle si pretenden realizar alguna modificación en las evaluaciones, en la forma de evaluar, porque se había planteado, por ejemplo, la eliminación de los exámenes. Bueno, yo leí eso como una posibilidad, siempre está abierto eso, ¿no? Porque los sistemas de evaluación pueden cambiar. Eso es una cosa más específica de ANEP en cuanto es que es bien técnica. Claro. Yo soy de la vieja escuela de los exámenes, pero éramos bastante menos los que íbamos al liceo de lo que se va hoy. Pero es un tema que se está analizando. Pero a ver, debe estar en análisis permanente. Mire, a veces uno dice, ¿qué apoyás de una administración y otra y demás? Yo recuerdo que cuando vino la pandemia el primer año, se flexibilizó la evaluación en el año 20. Y era lógico que sucediera porque vos cambiaste de estar con una docente, una maestra, pero todos los días, a tener que pasar a un dispositivo digital y muchas complicaciones. Entonces había que hacerlo. Después al otro año también se mantuvo niveles de flexibilidad. Ya ahí cambió la cosa porque sobre todo tenía que ver con el peso o no que tiene la asistencia y eso me parece que generó algún tipo de desestímulo, fue un error. Sí. Pero, siendo la pregunta directa, creo que la evaluación hay que tenerla siempre como una herramienta, no un objetivo en sí mismo, y si tenés que cambiar y ver
nuevos métodos que te interpelan a hacerlo. Hoy tenés la inteligencia artificial instalada. Sí, Entonces, ¿qué me dice a mí? Que las formas de evaluación que yo tenía antes de eso son válidas. Bien. Ministro, ha sido muy amable en acompañarnos. A la gente que ha escrito, le aviso que hay muchos mensajes Sí, de había gente. muchas preguntas. Se lo vamos a hacer llegar al ministro varias inquietudes del liceo en La Unión, liceo en Tala, en Canelones. Se la trasladamos al ministro para ver si tiene respuesta para toda esa gente que nos ha escrito. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación y que tengan una gran jornada. Muchas gracias. Igualmente.